Richard Martínez, ministro de Finanzas, sería llevado a juicio político por el recorte presupuestario a las universidades públicas y politécnicas. Este proceso fue iniciado por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y aprobado por 12 legisladores por un presunto incumplimiento de los artículos 162 y 355 de la Constitución. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con la licenciada Yanine Cruz. Ella es asambleísta por el Movimiento Creo. Licenciada Cruz, bienvenida a Notimundo. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, estimado Freddy. Un abrazo a toda la ciudadanía y a quienes se enlacen en este importante mes. Gracias por su tiempo, asambleísta. Cuéntenos cuáles son los argumentos que les animó a los miembros de la Comisión de Educación a comprometerse, vale decir, en emprender un juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Bueno, primero quiero decirle al país que esta decisión se viene tomando frente a la negligencia del ministro Richard Martínez, no solamente por la reducción del presupuesto a las universidades públicas y cofinanciadas. Lo que nos dice el ministro Martínez es que durante este año se ha recortado varios montos a la educación en general, lo cual ascendería aproximadamente a 300 millones de dólares. Y esto determina una violación a la Constitución, al artículo 365, numeral 2, donde claramente señala que en estado de excepción el Ejecutivo puede utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. Y lo que nos llama la atención es que dentro pues de este argumento las universidades cofinanciadas claramente señalaron que desde el año 2016 no han recibido la reliquidación por parte del FOPEDEUPO, que es un fondo que ayuda para mantener la estabilidad económica de las universidades públicas y cofinanciadas. Es decir, no es un tema que era desconocido por parte del ministro Martínez. Y claro que nos llama la atención frente a la eliminación de 3 importantes proyectos. Tanto es el proyecto de servicio de atención familiar, donde se perjudica a 12,000 niños. Adicional a esto, con la pésima decisión de eliminar el bachillerato internacional, que esto vulneraría aproximadamente a 77 instituciones del régimen Costa. Pero lo que nos preocupa también de este proceso de reducción del presupuesto, estimado Freddy, es que ascendería a 17,000 despidos por parte de las diferentes universidades y centros de educación. Hace poco me acabo de enterar que 4 universidades públicas aproximadamente darían por terminado 1.500 contratos por la falta obviamente de partidas para poder llevar a cabo el sistema académico, lo que vulnera totalmente ese derecho a la educación. Asambleísta Cruz, voy a dar lectura así rápidamente a una comunicación que firma la doctora Paulina Almendaris. Ella es secretaria general del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central de Quito. Dice: el Honorable Consejo Universitario en sesión extraordinaria, del 5 de mayo de 2020 conoció el informe del señor vicerrector administrativo y financiero sobre la situación presupuestaria e impacto en la oferta académica como consecuencia de la reducción del presupuesto de la Universidad Central. Del mencionado informe se desprende que el recorte presupuestario no afectará en lo sustancial la planificación de la oferta académica 2020-2021. Sin embargo, el análisis de la coyuntura nacional y la necesidad de defender la autonomía universitaria nos obliga a mantener y fortalecer la postura pública de la Universidad Central del Ecuador. Firma, reitero, la doctora Paulina Almendaris, secretaria del Consejo Universitario de la Central. ¿Qué hay frente a ello? ¿Qué decir? Bueno, me parece que es importante auditar a las universidades en general frente a la utilización de los recursos, pero de ninguna manera nosotros podemos justificar la violación a la Constitución, ni mucho menos la vulneración al derecho. Una cosa es lo que dice un documento, pero la realidad claramente es identificar cuáles son los inconvenientes y por supuesto que saltan a la luz al poder obstruir el proceso de educación. Hay que preguntarles bajo qué mecanismos. Sé que algunos van a tratar de
buscar alternativas como por ejemplo el Internet para poder llevar a cabo algunas clases. Pero la propia Universidad Central señalaba que van a paralizar el tema de las matrículas porque el 50% de sus alumnos son lamentablemente personas de escasos recursos. Entonces no se puede justificar en un documento la realidad. Es por eso que la mayoría de universidades públicas firman un documento que enviaron a la Comisión de Educación en donde aseveran justamente que la decisión de reducir el presupuesto afecta a eliminar partidas en donde se vincularían a maestros y no podrían estar ayudando a cumplir el pensum académico. Me llama la atención totalmente este documento, pero adicional a eso también decirle que en el CACES, la representante del Ejecutivo acaba de presentar la renuncia hace 2 días, donde ella señala claramente cómo podríamos hablar de calidad educativa cuando se recorte el presupuesto, cuando lamentablemente entendemos que se debería mantener una educación de calidad y eso significa transformar obviamente a los jóvenes para que sean seres críticos, pero también esto requiere estímulos, capacitación a docentes y también a los servicios universitarios, laboratorios, es decir, no se puede vulnerar de esta manera la Constitución. Lo que nos llama la atención es claramente la falta de seriedad por parte del ministro de Finanzas por no responder justamente de manera planificada a la situación del tema educativo, que no era desconocimiento para él la situación como se estaba agravando en el país en materia económica. Los argumentos que esgrime el gobierno, el ministro de Economía, para justificar esta decisión de reducir el 10% en el presupuesto de las 32 universidades públicas y cofinanciadas, es que precisamente el presupuesto de la educación superior se financia, se nutre de un porcentaje de la recaudación del IVA y del impuesto a la renta, que obviamente por la crisis que enfrentamos ha caído sustancialmente tanto el IVA como el impuesto a la renta, y que no se trata del desvío de fondos de la educación hacia otras áreas en emergencia, tal como lo plantean en el artículo 162 y 355 de la Constitución, sino que el flujo de recursos que alimenta el presupuesto de la educación superior se ha visto aminorado. Le traslado los argumentos del gobierno para conocer su posición. Bueno, carecen totalmente de veracidad. Yo quiero decirle que el sistema de gestión de finanzas públicas, al detectar la reducción de los ingresos del IVA y el impuesto a la renta, procedió a retirar recursos de las partidas de 55 partidas y más. Esto acarrea obviamente la reducción del personal y contratos, poniendo en riesgo la planificación. Sabían que este sistema iba a congelar los fondos. La pregunta claramente que hay que hacerle en este caso al ministro de Finanzas es qué hizo para actualizar las disposiciones de finanzas públicas a lo establecido en el artículo 65, qué ha hecho la CENACYT, qué ha hecho el Ministerio de Educación para aplicar las directrices presupuestarias para el segundo trimestre del ejercicio fiscal. Es decir, ellos sabían realmente que había un inconveniente. Pero mire, Freddy, yo quiero darle a conocer algunos detalles que a mí sí me llaman la atención y me preocupa. En estos 2 meses de procesos especiales para la contratación por el régimen especial en el que nos encontramos por la pandemia, se han dado aproximadamente 8.400 contratos, ¿sí? En donde veo que hay instituciones públicas que no están priorizando los recursos. Estamos en una economía de subsistencia, claramente entendemos eso, pero por ejemplo, mire usted cuánto gasta en montos pequeños y detalles para que tengan conocimiento los ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral ahora en febrero acaba de adjudicar un contrato de 200.000 para transportar a los servidores públicos al Consejo Nacional Electoral cuando sabemos que no podemos movilizarnos. El Banco Central del Ecuador, rehabilitación y mantenimiento del sistema hidrosanitario contra incendios, gasta en un contrato $300.000. El Ministerio de Finanzas acaba de adjudicar en el mes de marzo contratación a una agencia de viajes por la emisión de pasajes aéreos a nivel nacional, cuando sabemos que no hay servicio a él. Solamente aquí le hablo casi de $700.000. Adicional, la institución de inmobiliaria acaba de contratar en $1.400.000 un sistema de seguridad para asegurar los bienes inmuebles. Esto no es prioritario para el país. Ahí están unos fondos para poder destinar a esta emergencia sanitaria, pero no traten de meterle la mano en este caso a las universidades públicas. Hablamos aproximadamente de 100 millones.
Si nosotros hablamos de que estamos pasando por un proceso importante económico, pues es momento de priorizar. Estamos viendo los escándalos de corrupción y en hospitales donde deberíamos poner mucha atención. Entonces hay que decirle y encararle al ministro de Finanzas si realmente han hecho las contabilidades exactas en las diferentes instituciones públicas. ¿Qué es lo que está pasando? Están aprovechando de estos meses que lamentablemente estamos en emergencia para hacer de las suyas. La educación está en riesgo y de ninguna manera nosotros podemos en este caso permitir que se siga vulnerando estos derechos. Ahora la Corte Constitucional tendrá que responder frente a una petición que yo hace pocos días acabo de enviar al presidente y a la vicepresidenta para que digan si es ilegal, si es inconstitucional lo actuado por parte del ministro Martínez. Así que hay mecanismos para poder sobrellevar esta economía. Pero ellos tomaron la decisión de cortar un presupuesto de algo tan elemental que es la educación. Totalmente de acuerdo en que hay que priorizar el gasto, más aún cuando estamos en crisis, pero resulta común ver a varios sectores que dice está bien que se recorten los gastos, pero a mí no me recorten. Esa es quizá la posición de la mayoría de sectores públicos y privados. A nadie le gusta que le recorten su salario, que es lo más cercano a cada una de las personas, peor dineros para la ejecución de su trabajo diario. Sin embargo, el esfuerzo debería ser de todos, asambleísta. Por supuesto que sí. Yo creo que necesitamos de la solidaridad con el país, pero no justificando las negligencias de quienes no han podido recuperar o buscar una estabilidad. El informe del Banco Central acaba de determinar que acaban de pagar el señor Martínez $700 millones a los organismos internacionales. Y no nos hablaba de 300 millones. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, no es un tema que nos sorprende ahora por la pandemia, Freddy. Sabíamos la situación económica como estaba. ¿Por qué no toman decisiones importantes de poder sentarse y dialogar y decir, señores, esta es la realidad económica del país? El tema es lo siguiente, no tienen la calidad moral para pedirle al país ahora solidaridad cuando no se ha logrado manejar de manera responsable las finanzas. Hay algo atrás de todo esto y espero, yo por ejemplo he enviado a tanto a la fiscal para que pueda analizar ciertos contratos que me llaman totalmente la atención. Seamos solidarios, sí, pero responsables en el manejo económico. Seguro que sí. Asambleísta, y hablemos de cómo se va a concretar este llamado a juicio político. Este es un anuncio apenas, pero hay un procedimiento que seguir, se deberá proponer el juicio político, deberá tener un respaldo en firmas. ¿Cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer? Bueno, yo creo que no existe posibilidad alguna de suspender este juicio político. Es evidente la violación a la Constitución. Frente a esto, súmele la falta de atención a los 12.000 docentes que ganaron un concurso, que son de Quiero Ser Maestro 6, donde ellos tienen que estar ya en el sistema de finanzas, que fue un compromiso adquirido por la ministra de Educación, el no pago a los jubilados, que fue un juicio que se estancó, que lo estaba llevando a cabo el asambleísta Raúl Tello. Frente a esto, tendremos que incorporar la reducción, en este caso, del presupuesto al sector educativo. Tanto del bloque del Partido Social Cristiano han hecho referencia a la necesidad de un juicio político. En este caso, dentro de la Comisión de Educación, en la diversidad política, todos hemos coincidido. Así que estamos en poder sentarnos para poder armar todo, incluir y presentar a quienes quieren dar su respaldo a este juicio político. Alguien me decía algo, asambleísta Cruz, no es irresponsable la decisión de la Comisión de Educación en plena crisis tratar de sacar a un ministro. Para mí el tiempo es indiferente cuando se trata de la violación de un derecho. Y eso tiene que ser un precedente importante porque si no estamos normalizando la negligencia y lo que es terrible, la corrupción. ¿Quién sería el proponente del juicio político? Directamente estamos estableciendo en la Comisión de Educación con el compañero Jimmy Candel y por supuesto también de la mano con el asambleísta Raúl Tello y quienes también estamos en la mesa de la Comisión de Educación acompañando con el grupo. Jimmy Candel, Raúl Tello y Yanine Cruz serían los proponentes. Así es. ¿Esto se concretaría cuándo, asambleísta? Tengo conocimiento que en estos días también se va a llevar a cabo en la Comisión de Derechos Colectivos la petición de sumarse a este juicio político. Estamos esperando para ver cómo avanza esta semana y frente a esto vamos a presentar toda la documentación para dar paso al juicio al ministro de Finanzas. Sin ánimo de distraer el objetivo fiscalizador, que es además una obligación de la Asamblea,
¿No le parece a usted que es más productivo legislar y con urgencia las necesidades que tiene ahora el pueblo ecuatoriano, tanto en los proyectos urgentes que ya están encaminados como en otras normas legales? Por supuesto, no hemos parado en ese sentido. Antes de que el Ejecutivo envíe su proyecto de solidaridad, entre comillas, con el país, yo he presentado mi proyecto, en este caso también tomando en consideración sectores afectados por esta crisis económica, y he presentado las observaciones correspondientes al proyecto enviado por el Ejecutivo. Creo que no podemos descuidar ni la legislación ni mucho menos la fiscalización cuando hay tantos temas pendientes por demostrarle al país. Así que en ese sentido me parece que lo prioritario son tanto la legislación como la fiscalización. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son los argumentos de la licenciada Yanine Cruz, asambleísta por el Movimiento. Creo que sería una de los 3 proponentes de juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Asambleísta Cruz, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo, estimado Freddy, que tengan una buena noche. Buenas noches.